Bueno, buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes para compartir esta segunda clase del curso sobre derechos ambientales en espacios urbanos. Es un curso organizado fundamentalmente por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es quien ha efectuado el programa y quien ha puesto a su disposición a los profesionales en esa área que tiene la Defensoría. También está coorganizado con la Alianza Global del Ombudsperson Local y con el Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Bueno, soy Mariana Giorgetti, hablo en nombre de la Fundación Coepio. Quería hacerle algunos anuncios. La clase que está prevista para la semana que viene, que es el lunes 12 de octubre, la vamos a pasar al lunes 19 de octubre, en virtud de que el 12 de octubre es feriado, y la clase es sobre biodiversidad en espacios verdes, urbanos y zoonosis, y está a cargo de Elio Brailovsky y de Hernani Bernisi. Entonces, el lunes que viene no vamos a tener la clase como es habitual a las 6 de la tarde, sino que la vamos a pasar al lunes 19 de octubre. Hoy vamos a presentar la clase sobre ciudades contemporáneas y el problema del ruido, que está a cargo de Antonio Fernández. Antonio Fernández es ingeniero mecánico, especialista en temas ambientales, de intralogística y supply chain. Actualmente trabaja como profesional senior en temáticas ambientales, en coordinación operativa, ambiente y desarrollo sostenible en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el año 2003 fue director de la Comisión de Protección y Uso de Espacio Público, es asesor en temas ambientales y de obras y servicios públicos de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el año 2000 trabajó realizando proyectos, diseños y construcción de instalaciones industriales en el ámbito privado, oficinas de ingeniería en diversas compañías como Manipul, Sebel Argentina, Techin, de SASI Electromecánica, etc. Actualmente es director de cátedra y docente asociado de las asignaturas de gestión ambiental y manejo de materiales y distribución en planta en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires. También se desempeña como director de cátedra docente asociado en la asignatura de gestión ambiental del Departamento de Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires, y hasta 1987 fue jefe de trabajos prácticos en el área laboratorio del establecimiento de educación técnica número 25, Fray Luis Beltrán. Bueno, habiendo hecho esta presentación, le dejo la palabra a Hernani Bernisi, quien es el coordinador de este curso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Una vez más, en nombre de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, les agradezco mucho su interés y su participación en esta actividad, en estos talleres que estamos dando. Les agradecemos una vez más a los organizadores. Yo me voy a quedar simplemente de testigo y le voy a ceder la palabra a Antonio Fernández, que bueno, ya fue suficientemente presentado, pero quiero agregar además que hasta hace más o menos unos 7 años era él el responsable del área de la que yo soy responsable ahora, de modo que para mí es un enorme placer compartir esta actividad con él. Los dejo con Antonio y bueno, para cualquier cosa estamos a disposición de ustedes. Hasta luego. Bueno, gracias Hernán, gracias Mariana. Yo voy a compartir una pantalla si empezamos con la presentación. Bueno, si ya está disponible, comenzamos. Buenas tardes a todos, un gusto poder participar en esta reunión, gracias a los presentadores.
En el día de hoy vamos a tratar de hablar un poquito de la temática del ruido y en particular tratar de comentarles qué es lo que hacemos nosotros respecto a estas cuestiones que son tan interesantes desde el punto de vista ambiental y su efecto sobre la salud humana, qué es lo que hacemos desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. La presentación la hemos pensado en una serie de módulos para diferenciar las partes de la temática que vamos a abordar. Vamos a ver primero qué significa sonido, ruido y contaminación sonora para todos aquellos que no tengan una especialización importante en el tema. En el módulo 2 vamos a hacer referencia a cuáles son las cuestiones con las que el ruido, la contaminación acústica impacta sobre la salud humana. A continuación veremos la aplicación y alcance de la legislación ambiental en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires para que todas aquellas personas del ámbito de distintas provincias de nuestro país tengan idea de qué manera se maneja esto desde el punto de vista normativo. En el módulo 4 vamos a abordar el ruido urbano propio ya en la Ciudad de Buenos Aires. Le vamos a contar un poquito qué es lo que nos toca vivir a nosotros con estas cuestiones. Y en el módulo 5 les vamos a contar algunas de nuestras experiencias y actividades que hacemos en temáticas ambientales, particularmente con el tema de la contaminación acústica. Y por último dejamos un espacio libre para que todos aquellos que tengan algún interés en hacernos alguna pregunta respecto de la exposición, de poderles dar respuesta. Empezaremos diciendo que cuando hablamos de ruido urbano o ruido ambiental, en definitiva estamos hablando de cosas que desde la Organización Mundial de la Salud lo toma como sinónimos, es decir, que estamos hablando fundamentalmente de lo mismo. En una tercera instancia podríamos hablar también de los famosos ruidos molestos, y de alguna manera todo tiene relación con todo y normalmente se aceptan como sinónimos. El sonido se lo define como la sensación producida en el oído de una persona por un conjunto de vibraciones que se propagan por un medio elástico como puede ser el aire. También podemos entenderlo como cualquier variación de presión que el oído pueda detectar. En este sentido, si observamos acá en la imagen que estamos compartiendo, tenemos una fuente. Esa fuente genera un sonido. El sonido en realidad es un tipo de energía que se moviliza a través de ondas que son de tipo mecánica y se movilizan siempre que haya un medio de propagación. En este caso particular el aire, puede ser el agua, puede ser el suelo, pero si acá hubiera vacío entre la fuente y el receptor, esta cuestión de la problemática del ruido no existiría. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos que tener una fuente, un receptor y un medio de propagación. ¿Qué diferencia hay entre ruido y sonido? Decimos que ruido es aquel sonido no deseado, o bien aquel sonido que nos molesta, que nos perjudica o que afecte a la salud de las personas o a los animales, decimos a los seres vivos. Entonces, cuando hablamos de sonido y ruido, tenemos que ser un poco cuidadosos en el sentido de que es una cuestión relevante en el tema que tiene que ver con la subjetividad existente y lo aplicable en el caso. Digo, por ejemplo, en mi caso particular, que tengo un vecino que le gusta escuchar ópera los sábados al mediodía acá en casa, cerquita, lo tengo en la vereda enfrente, y para él esas ondas que emiten, esa actividad que realiza, le debe causar mucho placer, pero realmente los que vivimos enfrente tenemos una problemática con eso. Entonces volvemos al tema de lo que es el sonido y lo que es el ruido, ¿no? Para entender bien que a lo mejor lo que uno disfruta al otro le puede hacer daño. Esto de la subjetividad también es muy importante en el sentido de que incluso vemos con los jóvenes que están acostumbrados normalmente a escuchar música con un volumen muy alto, que ellos sienten un placer muy importante al realizar esta actividad. Pero eso no quita que, como vamos a ver, que eso que les causa placer también lastima a los componentes del ser humano, que son los que reciben esas ondas mecánicas y que la elaboran a través del cerebro. Es decir,
estas cuestiones con ruido y sonido son bastante interesantes respecto al tema de la subjetividad. Y desde el punto de vista de la acústica ambiental, se considera ruido a todo aquel sonido que supere los límites máximos que están permitidos por la ley. Por eso es muy importante, cuando hablamos de estas cuestiones, es conocer qué es lo que está permitido y qué no en cada distrito. Derivado de este concepto, como dijimos, nace también el conocido término de ruido molesto, comúnmente utilizado por la población para hacer notar la afectación que determinada actividad o acción le genera. En definitiva, volvemos a repetir, el tema de ruidos molestos, ruido urbano, ruido ambiental, tiende a reflejar más o menos la misma cosa, y vuelvo a repetir que se utilizan como sinónimos. En cuanto al tema de la contaminación acústica, definimos así a toda la presencia en el ambiente de ruidos o sonidos y o vibraciones, ruidos y vibraciones que impliquen riesgo, daño o molestia para las personas o para el desarrollo de sus actividades, o bien que causen un perjuicio al medio ambiente. Esto de la contaminación acústica es en definitiva después lo que vamos a tratar de trabajar un poquito para ver cómo impacta estas cuestiones en la vida diaria de la población. ¿Qué pasa con las intensidades y con la unidad de medida de este sonido? Decimos que la unidad de medida utilizada para la medición del sonido es el decibel, que es un submúltiplo del bel. Ahora, en esto es muy importante debido a que el oído del ser humano responde a los estímulos, especialmente de esta clase del sonido, de forma logarítmica, más que de forma lineal. Esto tal vez no sea fácil de entender para mucha gente, especialmente aquellos que no tienen relación con la matemática, pero una forma lineal es, digamos que hay una cierta conexión o progresión entre lo que puede entender la gente. Digo, si yo hago una cosa y de repente hiciera algo multiplicado por 2, la respuesta o la reacción sería esa respuesta anterior multiplicado por 2. Cuando el tema es de forma logarítmica, esa escala, es absolutamente diferente. Y no siempre es fácil de entender para la gente cómo es esta cuestión de el estímulo o cómo lo interpreta el oído humano al tema de ruido. En tal sentido, los parámetros acústicos que se expresan como una relación logarítmica entre el valor medido y un valor de referencia. Esto es tan importante que nosotros decimos que por estas temáticas los niveles de presión sonora no se deben sumar ni promediar aritméticamente. Esto quiere decir que si tenemos nosotros una fuente con un determinado nivel sonoro y al lado comienza a funcionar otra fuente con el mismo nivel sonoro, digamos, la reacción del oído humano no es que entiende a la primera multiplicada por 2, ni mucho menos. Vuelvo a repetir, esta cuestión de la escala logarítmica, que no es fácil de entender, es cómo ha encontrado la técnica o la tecnología de interpretar cómo funciona el oído humano, y debido a esto la escala se hace de esta manera. Como para ayudar un poquito más en el tema, a entender esto de lo logarítmico, diría a modo de ejemplo, que si en caso tenemos un sonido que lo estamos midiendo y de repente la potencia de ese sonido en el sonómetro nos marca 40 decibeles, si yo duplicara la potencia sonora, es decir, la potencia sonora con la que yo medía 40 decibeles, si yo la duplicara, ahora el sonómetro me estaría marcando 43. Es decir, que yo dupliqué la potencia sonora, sin embargo, en la escala del sonómetro, esto aumentó únicamente en 3 decibeles. Por otro lado, el umbral auditivo va desde los 20 milipascal, que tiene que ver con el 0 decibel, hasta los 100 pascales con 130 decibeles o más. Es decir, que cuando nosotros vamos desde la escala inferior de los decibeles, desde 0 hasta la parte superior de los 100, vamos aumentando esa potencia sonora,
y al mismo tiempo vamos viendo que el oído humano cada vez se encuentra más comprometido, de suerte tal que si lo pusiéramos particularmente una presión sonora de 130 decibeles o más, directamente ya uno lo que hace con eso es lastimar al oído de forma definitiva. Asimismo, el oído humano, no solo aparte de poderlo entender en su funcionamiento a través de estas escalas logarítmicas, tiene la problemática que en función de que a medida que va aumentando ese nivel sonoro, el oído lo va interpretando de una manera diferente. Por ello, cuando se hacen las ponderaciones de frecuencia para la medición del sonido, vamos a observar que a la fecha existen distintas ponderaciones, la A, la B, la C, la D y hasta la E. Esto significa que el oído humano, a medida que va aumentando el volumen, su oído lo va interpretando de una manera diferente. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver para unas presiones sonoras de bajo nivel acústico, estuviéramos hablando de 40, 45 decibeles, la ponderación según A sería la más adecuada. Pero si vamos aumentando el volumen, ya la ponderación A no nos muestra la realidad de lo que pasa en nuestro oído, y sí la muestra la ponderación B, y en el mismo sentido, a medida que vamos aumentando el volumen sonoro, la ponderación C muestra una respuesta más acertada a lo que dice nuestro oído. Fíjense que hay una particularidad en la curva, que cuando nosotros llegamos a una frecuencia de 1000 Hz en el sonido, todas las curvas de ponderación se unen en un punto y no interesa acá con qué ponderación estemos mirando, porque la afectación sobre el oído humano es exactamente igual. Para que tengan idea, digo, si de repente vamos a un concierto donde los valores de potencia sonora se acercan fácilmente a los 90, 95 decibeles, la ponderación C sería la más adecuada para interpretar lo que le está pasando al oído humano. En tal sentido, y siendo que estas curvas reflejan un poquito lo que nos pasa como organismo, a nivel global se ha tomado la determinación de utilizar la escala A para todas aquellas mediciones que tienen que ver con todo esto del ruido ambiental o del ruido urbano. Entonces, más allá de las distintas factibilidades de ponderación, particularmente para estas cuestiones de ruido ambiental y ruido urbano, se utiliza la ponderación A, y por ello cuando veamos la medición o la toma de una medición, la vamos a ver indicada en decibeles A, que tiene que ver con este tipo de ponderación de frecuencia. Por ejemplo, si a uno le interesara escuchar la problemática del ruido en una pista donde salen aviones o donde aterrizan aviones, la escala más utilizada es la C. Vuelvo a repetir que es esa misma escala que usaríamos si vamos a un concierto a escuchar música a 95 90 decibeles. Dicho esto, también tenemos que comentar que el aparatito con el cual nosotros podemos medir estas potencias sonoras tiene como nombre sonómetro. Es el nombre del instrumento para la toma de estas mediciones. Con los sonómetros también tenemos que tener en cuenta que los hay de distintas clases, 0, 1, 2, 3, y que tiene que ver la clase con la calidad de la toma de medición que nosotros queremos hacer. Por ello, para las mediciones que requieren un ajuste específico y una calibración muy interesante, se utilizan los de clase 0, que son los más complejos de utilizar, los más costosos de mantener, y los más caros en su construcción. Y después vamos a la clase 1, clase 2 o clase 3. En tal sentido, tengamos presente que una cosa es cuando uno quiere tener una idea de qué nivel de ruido hay, podemos usar cualquier sonómetro, porque la idea es tener una idea de qué es lo que pasa. Incluso con algunas aplicaciones en los teléfonos móviles, hoy es posible hacerse de un sonómetro manual muy fácilmente. Pero cuando vamos a tomar una medida con la cual queremos contrastar el ruido de una actividad o del funcionamiento de un motor de un colectivo, etcétera, etcétera, tenemos que hacerlo con una clase que sea de acuerdo a la norma que rige en el lugar donde vamos a presentar o donde vamos a hacer el análisis de esa medición.
Por supuesto que más allá de la calidad del sonómetro, también es muy relevante, que vamos a ver un poquito más adelante un par de indicaciones al respecto, cómo se hace la medición, porque no es cuestión de que yo saco el sonómetro, lo prendo y digo, bueno, marcó 57 como está marcando ahí, o 58, y digo, bueno, esto es, no. Para tener un dato concreto, las normas especifican dónde y de qué manera y durante cuánto tiempo tiene que estar funcionando el sonómetro para que ese valor sea acorde con algo real. Bueno, dicho esto, y sabiendo que la mayoría de las personas de la audiencia ya tienen idea o han escuchado algo respecto a que el ruido urbano o el ruido ambiental o los ruidos molestos no solo son molestos, sino que son perjudiciales para la salud, en este módulo en el que nosotros tenemos que hablar de la relación entre este ruido molesto o este ruido ambiental y la salud humana, y siendo que nuestra expertise es particularmente técnica, vamos a hacer referencia a todas estas cuestiones en función de lo que ha estudiado la Organización Mundial de la Salud desde hace más de 40 años en el tema. Por lo tanto, esto de que el ruido o los altos niveles de ruido es un dañoso, invisible flagelo, no lo decimos nosotros, sino que está desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, con informes, directrices que tienen alta profesionalidad y un reconocimiento global. Respecto a estas cuestiones y de la bibliografía inmensa que tiene la Organización Mundial de la Salud, nosotros le recomendamos a la audiencia, si está interesada en estas cuestiones, 4 documentos en particular que tienen que ver, uno, con unas directrices respecto al ruido urbano que la OMS ya dio a conocer en el año 1999. A continuación, las directrices para el ruido nocturno del año 2009 también son relevantes, a cuenta de que ya lo vamos a ver más adelante, la problemática del ruido ambiental durante el periodo nocturno nos afecta de una forma mucho más compleja y mucho más perniciosa. Por esto, el tema de las directrices para el ruido nocturno son realmente interesantes. Y para entender con precisión esta problemática o esta relación de daño entre el ruido urbano o el ruido ambiental y la salud, recomendamos las directrices de la OMS del 2011, donde nos muestra para la Unión Europea la cantidad de años de vida sana perdidos, lo cual le vamos a hacer alguna referencia a continuación, pero que es muy impresionante. Y últimamente, en el año 2018, es decir, hace muy poquito tiempo, la OMS dictó las directrices últimas para el ruido ambiental, exigiéndole, en realidad no exigiendo, sino pidiéndole a los gobernantes de la Unión Europea que hagan el máximo de esfuerzos posible para llegar a los valores que surgen de los análisis de esta última directriz del año 2018. A modo indicativo vamos a leer algo de lo que decía el informe de 1999 de la OMS. Y nos decía lo siguiente, ya estamos hablando de hace más de 30 años atrás. En la Unión Europea, alrededor del 40% de la población están expuestos al ruido del tránsito con un nivel equivalente de presión sonora que excede los 55 decibeles en el día, y 20% de ellos están expuestos a más de 65 decibeles. Si se considera la exposición total al ruido del tránsito, se puede calcular que aproximadamente la mitad de la población europea vive en zonas de gran contaminación sonora. Y más del 30% de la población están expuestos durante la noche a niveles de presión sonora por encima de los 55 decibeles, lo que trastorna el sueño. El problema también es grave en ciudades de países en desarrollo y se debe principalmente al tránsito. Las carreteras más transitadas registran niveles de presión sonora de 75-80 decibeles durante las 24 horas. Bueno,
agrego, si la OMS viviera medir hoy a la Argentina, se encontraría 30 años después, con que hoy los valores hoy son mayores que los que decía la OMS hace 30 años atrás. A diferencia de otros problemas ambientales, dice la OMS, la contaminación acústica sigue en aumento y produce un número cada vez mayor de reclamos por parte de la población. Este incremento no es sostenible debido a las consecuencias adversas, tanto directas como acumulativas, que tiene el ruido sobre la salud. Y también afecta a las generaciones futuras y tiene repercusiones de todo tipo, socioculturales, estéticas, económicas, etcétera, etcétera. Las consecuencias de la contaminación acústica para la salud se describen en el artículo 3 de este informe y hace referencia particularmente, vuelvo a repetir, ya hace 30 años se tenía conocimiento científico de que el ruido genera deficiencia auditiva causada por estos valores altos de presión sonora, interferencia en la comunicación oral, trastorno del sueño y del reposo, efectos psicofisiológicos sobre la salud mental y sobre el rendimiento de las personas, efectos serios sobre el comportamiento de las personas e interferencia en casi todas las actividades. Como les decía hace un ratito, y particularmente en el informe del año 2011, la OMS emite un informe que se llama Estimación de los años de vida sana perdidos en los países de Europa Occidental. Estimación de años de vida sana perdidos. Es muy impresionante el título. Bueno, observemos cuáles son los cálculos que han hecho los expertos en la temática. Y dice, se estima que en los años de vida sana y o salud plena perdidos por el ruido ambiental en los países de la Unión Europea son de 60.000 años por cardiopatía isquémica, 45.000 años por deterioros cognitivos en niños, 903.000 años por disturbios del sueño, 21.000 años por tinnitus, una enfermedad terrible con ese zumbido en los oídos que lo vuelve loco a uno, y 654.000 años o por molestias. Y dice la OMS, si sumáramos todos estos impactos, la carga total de estos efectos puede contabilizarse entre 1 y 1,5 millones de años de vida sana perdida. ¿Qué significa esto de vidas de años perdidas? Años de vida sana. Esto significa que cada vez nos esforzamos para vivir más tiempo, y en eso la medicina y la tecnología ayuda mucho, pero la idea es poder vivir más años, pero poderlo vivir de una forma adecuada. Ahora, aquella persona que a los 70 años le toca tener la enfermedad de tinnitus, digo, de ahí hasta que esa persona deje de vivir, su vida se va a encontrar verdaderamente afectada por esta problemática, pues es una enfermedad muy compleja, es decir, uno vive verdaderamente mal. Entonces acá, si bien estamos haciendo referencia a la tinnitus, el resto de las particularidades o de las enfermedades y productos de este nivel alto de ruidos es muy, muy relevante. En el mismo informe también nos muestra, como para que tengamos una idea, estas cuestiones de cuál es la gravedad de los efectos del ruido ambiental en la salud y el número de las personas afectadas. Si bien en el informe no cuantifica cada uno de los escalones, sí nos dice que los sentimientos de molestar varios, que es lo que cada uno de nosotros tiene presente cuando se le habla de ruidos molestos, de qué estamos hablando, ¿sí? Es la parte mayor de la pirámide, y después sigue con una serie de problemáticas hasta que llega, digamos, en la menor parte de impacto sobre la gente, pero que no es que no existe, que tiene que ver con la mortalidad. En el interín entre el mínimo y el máximo tenemos todas las enfermedades habidas y por haber que la OMS ya desde hace más de 30 años viene certificando y viene informándonos en sus trabajos en la temática. Por último, lo que queríamos mostrarle es estas cuestiones de la OMS en su informe del año 2018,
en la que le pide a los gobernantes de la Unión Europea que hagan el máximo de sus esfuerzos para que en los vehículos rodados, porque esto la Unión Europea lo hace para el tráfico rodado, para todo lo que son ferrocarriles y para lo que es el tema del transporte aéreo. Entonces pide que para el tráfico rodado durante el día no se excedan los 53 decibeles, los 45 para la noche, y para los ferrocarriles está hablando de 54 decibeles, se le da un decibel más que para lo que es el tráfico de tránsito automotor, y para lo que es nocturno con 44 decibeles. Bueno, uno a veces piensa en estas recomendaciones y lo que nos toca vivir, particularmente en nuestro país, donde estamos tan alejados de esto y nos da un poquitito de bronca, ¿no? Que no nos lo estén diciendo a nosotros directamente, porque estamos un poquito lejos de estas cuestiones, pero me refiero de que esto de la afectación con la que el ruido ambiental impacta sobre la salud humana está siendo tan interesante que cada vez los estudios demuestran la necesidad de trabajar para minimizarlos al máximo posible. En tal sentido, y para después compararlo con algunos valores que vamos a hablar de nuestro país, la Organización Mundial de la Salud, respecto del tipo de ambiente y los valores de potencia sonora que establece, son los que se muestran en la imagen que estamos compartiendo. En la parte laboral, que es una cuestión un poquito independiente de lo que estamos hablando y que lo vamos a tratar más tarde, porque eso tiene que ver con la persona en su ámbito de trabajo, y ya eso ya no debemos tomarlo como ruido molesto en el campo del urbano, sino como un ruido molesto en el ámbito laboral y que se maneja con otra normativa. Pero para lo que es ruido en exterior diurno, 55 decibeles, nocturno 45, doméstico 45, y cuando uno teóricamente se va a dormir, lo recomendable es que haya 35 decibeles como valor promedio. Bueno, dicho esto, ya explicamos un poquito qué es el ruido, qué es la contaminación ambiental, la afectación que tiene sobre la salud, y ahora nos vamos a meter un poquito en cómo es esto de la aplicación y los alcances en esta temática en nuestro país, habida cuenta que para quien no es experto en esto a lo mejor puede resultar complejo. En ese sentido decimos que por su conformación como Estado federal, nuestro país posee un conjunto de normas llamadas leyes generales, que son de cumplimiento obligatorio y que rigen por igual a todos los que vivimos y realizamos actividades en la Argentina. Una ley que sería de este tipo general, por ejemplo, es la moneda de uso, la moneda de pago en nuestro país, que es el peso. Vaya al lugar que vaya, esa moneda no cambia. En este sentido, en leyes generales, en temáticas de orden de ruido, lo único que tenemos como válido a nivel nacional es la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 19.587, y que hace referencia un poquito a esto que contábamos, a lo que establece la OMS para el ámbito laboral. Es cómo tiene que ser el cuidado del trabajador en el ámbito laboral respecto a la temática de ruido. Por supuesto, estas cuestiones no integran lo que es la problemática de ruido ambiental, pero sí vamos a ver que tiene relación directa con la misma. Entonces dijimos, a nivel país tenemos leyes generales. Si observamos ahora el territorio en su división política primaria, nos encontraremos frente a 24 distritos, es decir, 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Con la particularidad que en cada uno de estos territorios existe, además del marco nacional legal vigente, un marco normativo propio para cada una de las provincias. Esto es muy importante entenderlo. Por un lado tenemos normas que son de cumplimiento obligatorio para todos en Argentina, pero después a su vez tenemos normas que son particulares para cada provincia. Pero a su vez, si vamos al caso particular de la provincia de Buenos Aires, como es el ejemplo, a su vez las provincias se dividen en diferentes territorios, partidos o localidades, las que a su vez poseen una propia administración, es decir, tienen un gobierno
local propio. Y no solo que tienen un gobierno local propio, sino que tienen potestad legal para imponer normativa para su territorio. Particularmente en el caso de la provincia de Buenos Aires, esta división territorial es de 135 partidos, 135 municipios. Para lo cual, si dijéramos, bueno, ¿cómo aplica la normativa ambiental en, por ejemplo, acá en el distrito, en Bahía Blanca, por decir un distrito cualquiera? Entonces recordemos, está la normativa nacional, la normativa de la provincia y la normativa propia de ese partido, de ese municipio. A partir de la reforma constitucional de 1994, en la Argentina se produce una serie de hechos de absoluta relevancia institucional. Al menos 3 de esos hechos merecen ser citados porque tienen verdadera significancia en los temas que estamos tratando. En primera instancia vamos a hacer referencia a lo que figura en el artículo 41 de nuestra nueva Constitución, en la que da nacimiento a un nuevo derecho, el derecho a un ambiente sano. Y paralelamente, en ese mismo artículo, se incluye en nuestra Carta Magna el concepto de desarrollo sostenible, cosa que esto antes no existía. Del mismo modo, se le impone a la nación la responsabilidad del dictado de normas que definan los presupuestos mínimos de protección ambiental, estableciendo además que es responsabilidad absoluta de las provincias legislar para complementarlas y hacerlas cumplir. Cuando estamos hablando de presupuestos mínimos de protección ambiental en el ámbito jurídico, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de condiciones mínimas de cuidado del ambiente, porque a veces el término presupuestos, en el lenguaje del común de la gente, nos lleva a pensar en alguna cosa que no es aplicable a tal caso. Entonces lo que es el artículo 41 de nuestra Constitución es que la nación tiene la obligación de definir cuidados mínimos que debe tenerse en el país para todas las temáticas que tienen que ver con este nuevo derecho, y le dicen a las provincias, ustedes tienen que cumplimentar estas normas y aparte llevarlas adelante, cumplirlas y fiscalizarlas y controlarlas. Por otro lado, en esta reforma nace la institución del Defensor del Pueblo como un órgano independiente, con facultades para actuar con plena autonomía funcional y sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Y su misión, entre otras, es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la nueva Constitución y las restantes leyes ante hechos, actos u omisiones de la Administración, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Como veremos, esta figura del Defensor del Pueblo, que también es novedosa en nuestro país, hoy todavía tenemos que decir que hay en muchas provincias donde todavía a la letra de la Constitución no le han hecho todo el caso que debiera ni que correspondiera, porque sabemos que esta figura todavía en muchos lugares no está en plena vigencia. En tercera instancia, decimos que el constituyente, al momento de elaborarse la Constitución, habilita a la población y territorio porteño a modificar su régimen de gobierno municipal por el de un gobierno autónomo, con facultades propias de legislación, jurisdicción y elección de su propio jefe de gobierno, de su propio gobernador, así como de sus representantes. 2 años más tarde de esta modificación de la Constitución, la ciudad de Buenos Aires primero dicta su Constitución y formalmente inicia su derrotero como ciudad autónoma, como dijimos 2 años más tarde, en 1996, construyendo y ejerciendo desde entonces un marco regulatorio propio que a la fecha, y particularmente en cuestiones de orden ambiental, creemos nosotros, con humildad, que es el más actualizado y más importante en nuestro país. Y más complejo de cumplir también, ¿no? Más adelante, poquitos años, ocurre otro hecho relevante a nivel nacional, y es en el año 2002, cuando nuestros legisladores aprueban la Ley de Presupuestos Mínimos número 25.675, llamada o conocida regularmente como Ley General del Ambiente en Argentina. Con esta norma
toma legitimidad en todo nuestro país una serie de novedosas reglas y exigencias de orden ambiental que van en consonancia con esto que nombraba la Constitución Nacional de los presupuestos mínimos, y que son de altísima significancia. Fíjense, algunas de las cuestiones relevantes de esta ley de presupuestos mínimos: el nacimiento de los principios de prevención, precautorio, sustentabilidad, responsabilidad y otros. Principios que en la clase pasada le preguntábamos a Brailovsky si se cumplían o no se cumplían en el desarrollo de las cuestiones de lo que es el cambio climático, bueno, y lo que comentaba Helio en ese momento respecto a su visión en el tema, en la que decía que ninguno de los principios se cumplía, y que en cierta manera nosotros con datos concretos tenemos que apoyar esa postura, lamentablemente, pero la ley está, y ahora también es un poco esfuerzo de todos nosotros tratar de que esto se cumpla. La evaluación de impacto ambiental es una cosa extraordinaria desde el punto de vista de cuidado de lo ambiental, en esto de que toda nueva actividad, ¿sí?, debe tener una evaluación de su impacto ambiental. Es decir, cuando vamos a iniciar una nueva actividad, tenemos que conocer, o el gobernante tiene que conocer, qué posibilidad de existencia de impacto ambiental puede generar para que se puedan tomar las precauciones que correspondan y si acontece el siniestro, bueno, tener todas las herramientas como para resolverlo. La participación ciudadana no existía en nuestro país. Y todo esto ya es una cuestión de orden obligatorio a partir de la Ley General del Ambiente. Esto de que el vecino vaya a una audiencia pública y más allá que esta no sea vinculante, que tenga la posibilidad de expresarse como ciudadano. El Estado va a hacer una obra, una empresa privada va a hacer una obra, ¿y por qué el vecino no puede tener participación? En este sentido también es muy relevante. El seguro ambiental obligatorio, que también tiene que ver un poquito con esto de cómo atendemos el siniestro ambiental. Muchas veces el que tiene un siniestro ambiental, en la gran mayoría de los casos, es aquella persona que tiene una gestión ambiental deficiente en su actividad, y por ende ocurre el siniestro. Ahora, en la mayoría de los casos vemos que ante un siniestro ambiental es el Estado que tiene que recurrir al erario público para resolver el problema. ¿Y los responsables de la actividad qué hacemos? Bueno, esto del seguro ambiental, que cada vez funciona con un poquito mayor de aceitado en la ciudad de Buenos Aires, vemos que en muchas provincias todavía no está vigente la aplicación de esta norma. También el daño ambiental, como decir, la obligación de su recomposición, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esta ley de presupuestos mínimos nos da a quienes trabajamos con estas cuestiones de orden ambiental un paraguas de posibilidades para poder encarar incluso las iniciativas legislativas para modificar la realidad de la temática. ¿Qué ocurre en la ciudad de Buenos Aires? Que como todos sabrán es un territorio muy pequeño, tenemos tan solo 203 kilómetros de superficie, en la que viven cerca de 3 millones de personas y que a diario otras 3 millones o un poquito más, salvo en época de pandemia, que estos se ven reducidos estos valores, pero digamos, en la ciudad a diario tenemos entre 6 y 7 millones de personas realizando distintas actividades. La ciudad de Buenos Aires tiene una división territorial muy particular, a diferencia de la división política y geográfica de las provincias. La ciudad de Buenos Aires se puede dividir, o la podemos entender dividida en 15 comunas o 48 barrios, o podríamos hacer otras divisiones más según algunas particularidades. Y respecto del marco ambiental, decimos que en la ciudad de Buenos Aires es válido lo que habíamos dicho anteriormente, es aplicable toda la normativa nacional más su marco normativo propio. Y en temas de ambiente, el marco regulatorio ambiental no solo impacta sobre la totalidad de las actividades antrópicas, es decir, todo aquello que hace el hombre, sino que además es de carácter obligatorio. Comentábamos antes de iniciar la charla lo relevante de explicar también un poquito particularmente cómo es en la ciudad de Buenos Aires, y que esto replicará casi de forma idéntica en el resto de las provincias, es que las normas ambientales tienen otras normas que son de cabecera y que también terminan siendo de orden ambiental. Y la más importante de ellas es el Código de Urbanismo, o llamado Uso del Suelo,
acá el legislador, cuando modifica o deja como está su código de urbanismo, está diciendo mucho de lo ambiental. Entonces, tenemos que tener presente que el código de urbanismo es, digamos, tal vez la norma cabecera de la temática ambiental, en la que el legislador expresa la ciudad del futuro que quiere para su territorio. En ese sentido, como norma que le sigue en relevancia, está el Código de Edificación, en el sentido de cómo debemos construir aquello que está permitido hacer en ese suelo. Eso también es muy importante. Y a todo ello, y en este orden, primero el Código de Urbanismo, después el Código de Edificación, después se le suma un conjunto de normas ambientales, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, tienen que ver con la Ley 1540, contaminación acústica, evaluación del impacto ambiental, lo que habíamos dicho que tiene que ver o que nace producto de hacer caso de lo que dice la Ley General del Ambiente, los residuos peligrosos, los residuos patogénicos, los residuos sólidos urbanos, normativa para sitios contaminados, para las antenas, llamadas radiaciones no ionizantes, el seguro ambiental obligatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un marco ambiental, como dijimos anteriormente, bastante complejo y extenso. En este sentido decimos que en nuestro país más o menos funciona esto de forma idéntica en cada uno de los metros cuadrados de nuestro país, con la particularidad que el Código de Urbanismo y el Código de Edificación es propio de cada una de esas particiones. Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de la provincia de Buenos Aires y hablábamos de un partido, este partido tiene su propio código de urbanismo, tiene su propio código de edificación y puede tener también su propio marco normativo, respetando lo que está establecido en las normas provinciales y lo que está establecido en la norma nacional. Por eso que es tan importante recordar esto y que van en este orden. Código de Urbanismo 1, Código de Edificación 2, Conjunto de Normas Ambientales 3. Particularmente respecto a la contaminación acústica, ruido urbano, ruidos molestos, nombramos acá 3 paquetes de normas que son las más relevantes. En Nación, como dijimos, la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, donde habíamos dicho que esta norma atiende el cuidado del trabajador en el desarrollo de sus actividades y explica qué tecnología y qué tipo de herramental debe utilizar para poder hacer su trabajo sin hacer daño a su salud. Pero ocurre lo siguiente: si nosotros cumplimos con todo lo que dice la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y damos resguardo al trabajador, estaremos haciendo lo que corresponde. Pero ahora ocurre lo siguiente: cuando este trabajador está rompiendo la acera con un martillo neumático, el problema no lo tiene solo él, para lo cual tendrá todos sus elementos de protección que corresponde, sino que el problema es el ruido ambiental que genera y que le impacta al vecino que lo escucha. Entonces, si bien la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo atiende la problemática del trabajador, es la normativa ambiental del sitio que tiene que establecer en qué momento ese trabajador puede hacer esa tarea, en qué momento me refiero al día o el horario, y la exigencia del ruido ambiental que puede transmitir al medio. Bueno, todo eso tiene que ver con parte de esa normativa que no está en lo nacional, sino que tiene que estar en cada uno de los distritos de los cuales hemos estado hablando. Particularmente en la provincia de Buenos Aires, como norma de cumplimiento obligatorio para el tema de ruido, utiliza una norma que comúnmente es una norma de uso voluntario, es una norma IRAM, pero que la provincia de Buenos Aires, a través de un decreto, la oficializa, y por ello el cumplimiento de la norma IRAM 4062 es de cumplimiento obligatorio en toda la provincia. La problemática que tiene esta norma, ¿sí?, es que no es válida para fuentes móviles. Es decir, si yo quiero ver en una carretera o lo que pasa en la ciudad con el ruido del colectivo, con el ruido del auto, con el ruido del tránsito de transporte de cargas, esta norma no me sirve. Por lo tanto, para algunos tipos de ruido molestos, esta norma es de cumplimiento obligatorio. Y después cada distrito tiene la potestad
de poder desarrollar su propia norma. Incluso los distritos tienen la potestad para exigir, respecto de la IRAM 4062 en su territorio, hacerla más estricta. Lo que no puede un municipio es hacerla más lábil, pero sí puede hacerla más estricta. Por eso decíamos y contábamos antes del inicio de la charla, que estas cuestiones de conocer cómo funciona la normativa en aquellos municipios donde no tenemos una norma ya definida, que tenemos posibilidad de elaborarla, más allá de que existan algunas normas, como en este caso la IRAM 4062 en la provincia de Buenos Aires, de carácter cumplimiento obligatorio. Particularmente en la ciudad de Buenos Aires, desde el año 2004, si bien ya cuando la ciudad de Buenos Aires era un municipio de nación, tenía una normativa de contaminación acústica, en el año 2004, con el dictado de la ley 1540, se hace una ley muy moderna, muy interesante, de la cual vamos a hablar un poquito a continuación, y que tiene un decreto reglamentario que se hizo en el año 2007, es decir, que los legisladores de la ciudad tardaron casi 3 años en darle forma o generar la letra chica de esta ley para que se pudiera cumplir. En tal sentido, y como vamos a hablar de ruido urbano, y como dijimos anteriormente, ruido urbano es o lo genera la sumatoria de los ruidos emitidos por todas las fuentes existentes en un área determinada. Y las fuentes más importantes, particularmente en el ámbito de la ciudad, son el tránsito automotor, ferroviario y aéreo, en este orden, el ruido producido en las industrias, lo que pasa con las obras en construcción, ya sea públicas o privadas. No, acá ya no es solamente el tema de la construcción de edificios, la construcción de edilicios, sino la construcción de obras públicas, que en la ciudad de Buenos Aires, como habrán observado en los últimos años, se ha tenido una importante cantidad de obras de las cuales vamos a hablar, de algunas en particular. Los eventos deportivos y culturales, la trascendencia de ruido proveniente de locales comerciales de todo tipo, o con música, discotecas, lugares de esparcimiento, etc. O sea, como fuentes más importantes podemos nombrar estas de la ciudad. Alguien se podrá preguntar, bueno, cuando hablamos de industrias, ¿qué industria tiene la ciudad de Buenos Aires que pueda generar ruido? Y en realidad no es que haya muchas industrias, porque, digamos, esta suerte de modificación del Código de Urbanismo, de alguna manera, el legislador en la Ciudad de Buenos Aires, con las modificaciones continuas, lo que está haciendo es tratar de transformar la ciudad. Y en este sentido, las industrias conocidas así antiguamente, las industrias con humo, el legislador de la ciudad está tratando de evitar su funcionamiento en la ciudad cada vez más, y dándole posibilidad a otro tipo de industrias, las industrias tecnológicas o industrias sin humo. Pero volviendo al tema de las industrias, comentábamos que en la ciudad de Buenos Aires no mucha gente sabe que tenemos importantes industrias. Y voy a nombrar 3, que son 3 usinas de generación de energía eléctrica. Estas 3 usinas que tienen la capacidad de generar cerca del 25% de la energía eléctrica que se fabrica en el país desde el punto de vista de la quema de combustibles fósiles. Entonces, no solo que tenemos industrias, sino que la potencialidad o la potencia, la envergadura de estas 3 usinas es impresionante. Vuelvo a repetir, se genera el 25% de la energía eléctrica a través de la quema de combustibles fósiles, que es la tecnología que tienen estas 3 usinas. Las 3 están sobre la vera del Río de la Plata, sobre el este de la ciudad. Pero también tenemos otras industrias, lo que la podríamos llamar como industria, y que si bien no lo son, o que podríamos tomarlo de otra manera, pero ¿qué ocurre con lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros instalamos un helipuerto, o cuando nosotros nos acercamos al aeroparque de la ciudad, con el ingreso y egreso de aviones? La problemática de ruido ahí es muy impresionante. Bueno, a modo de que a veces uno habla de industrias en la ciudad de Buenos Aires y podríamos nombrar unas cuantas más también.
Por otro lado, cuando hablamos de estas fuentes desde el punto de vista normativo, la norma las divide en dos grandes grupos, las que se llaman fuentes fijas, aquellas que están diseñadas para operar en un lugar determinado, por ejemplo las usinas, y móviles, las capaces de desplazarse. En este caso particular, las fuentes móviles, de las cuales hemos estado hablando, las fundamentales son las del tránsito automotor, ferroviario y aéreo. Particularmente, la ley de contaminación acústica en la Ciudad de Buenos Aires, ley 1540, tiene como objeto, y que lo define en su artículo 1, prevenir, controlar y corregir la contaminación acústica, que afecta tanto a la salud de las personas como al ambiente, protegiéndolos contra ruidos y vibraciones provenientes de fuentes fijas y móviles, así como para regular las actuaciones específicas que en materia de ruidos y vibraciones se generan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Esta ley se aplica a cualquier actividad pública o privada y en general a cualquier emisor acústico que origine contaminación por ruidos y vibraciones provenientes de fuentes fijas o móviles y que por supuesto estén sujetas al control del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este párrafo último es muy importante porque en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una serie de actividades, ¿sí?, cuyo control y fiscalización no depende del gobierno de la ciudad. Estamos hablando particularmente de algunos servicios públicos que están en órbita nacional. Por ejemplo, los ferrocarriles. El ferrocarril es un servicio público, generador de muchos ruidos y vibraciones, pero la autoridad de control no es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino el gobierno nacional. Ya veremos que estas cuestiones que están sujetas a control del gobierno nacional que impactan sobre la Ciudad de Buenos Aires, algunas particularidades con las que se puede abordar el tema y tratar de encontrar una vía de solución a algunos de los problemas de estas actividades tan particulares. También es muy importante definir, ya que toda norma lo hace, los periodos de referencia. Entonces, cuando vamos a hablar de qué cantidad de ruido está permitido en la ciudad, tenemos que discriminar si eso es de lunes a sábado o si es en feriado o en los días domingos. Y aparte, ¿en qué horario? Entonces, cuando vamos a hacer el desarrollo de una obra en construcción, nosotros sabemos que de 7 a 22 horas tenemos el periodo diurno con una posibilidad normativa de un nivel de ruidos determinado. Pero el periodo nocturno, que va de 22 a 7 de la mañana, las posibilidades de la normativa son menores, y por lo tanto esto es muy importante. En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, todo lo que sea actividades en los domingos o un día que es feriado, utiliza los límites máximos permisibles para lo que es el periodo nocturno, ya sea durante el día, durante la noche. En domingos y feriados tenemos esos niveles sonoros admisibles. Otra cuestión novedosa en la Ciudad de Buenos Aires y que tiene que ver con algunas modificaciones a estas normas tan relevantes de las cuales hemos hablado, Código de Urbanismo, Código de Edificación y la Ley 1540, refiere a las áreas de sensibilidad acústica y que refiere a ámbitos territoriales para que se pretende una calidad acústica homogénea. Esto es nuevo en la Ciudad de Buenos Aires y no hemos comentado, pero a finales del año 2018 en la Ciudad de Buenos Aires se modificó radicalmente el Código de Urbanismo y el Código de Edificación, que se modificaron para finales de 2018 y se pusieron en funcionamiento en 2019, con un montón de reglamentaciones que aún faltan completar. Estas modificaciones en estos dos códigos importantes impactaron de pleno también en la Ley 1540, que desde entonces los funcionarios gubernamentales vienen trabajando para adecuar las nuevas exigencias de la Ley 1540 en relación a este Código de Urbanismo y en relación a este Código de Edificación que habíamos comentado anteriormente. Esto de las áreas de sensibilidad acústica ya tiene que ver con lo que pide el nuevo Código de Urbanismo. Y define las áreas de tipo de 1 a 5, áreas de silencio, por ejemplo, las escuelas, hospitales, y así sucesivamente, hasta áreas especialmente ruidosas, que lo llaman sectores de infraestructura, transporte y espectáculos al aire libre.
y para el ambiente interior, área de trabajo y área de vivienda. También muy importante esto porque desde el punto de vista de que cuando uno llega a su casa después de haber estado en la oficina todo el día, uno quiere descansar y quisiera que se cumplan las exigencias que la norma tiene dispuestas para esta situación en particular. Si nosotros observamos en el área, en el mapa interactivo de la Ciudad de Buenos Aires, que esto está disponible para que cualquiera desde su computadora tenga acceso, las áreas de sensibilidad acústica nos muestran cómo el gobierno porteño ha definido para cada una de esas manzanas un nivel máximo sonoro que está definido por los colores que se marcan sobre la izquierda, y acá está, bueno, en una ampliación de esta zona, cómo está definido para cada uno de los sectores, cuál es el valor máximo de ruidosidad que puede tener una actividad cualquiera hacia el exterior. Bueno, vuelvo a repetir, esto es muy nuevito también, y cualquiera que quiera ver cómo funciona puede ingresar, acá tienen el link para hacerlo. Por supuesto que esto se puede avanzar con detalles muy importantes para cada una de las manzanas y tener total precisión acerca de los valores, tanto para el día o para la noche, de lo que está permitido actualmente y para el futuro en la Ciudad de Buenos Aires, hasta que esto no cambie. Por otro lado, la Ley 1540 establece límites máximos permitidos para el ambiente exterior y hace referencia acá un poquito a lo que estábamos hablando recién para estos tipos 1, 2, hasta 5, de cuál es la máxima potencia sonora que podemos emitir hasta el exterior, para el exterior, tanto para lo que es durante el día como para el espacio nocturno, para cada uno de los tipos. Después también la Ley 1540 establece los límites máximos permisibles para el ambiente interior, esto es emisión de ruido. Es decir, uno cuando está en su casa, uno cuando está en su oficina, ¿sí? La norma ¿qué admite del ruido de afuera para que entre? Bueno, en este caso particular, para las áreas del tipo 6, 7, en estos casos, y para estas cuestiones de sanidad, enseñanza, cultural, oficina, nos define para el periodo diurno y para el periodo nocturno los valores máximos que están definidos para cada uno de los casos. Y mostramos acá en la imagen que estamos compartiendo, en la parte derecha del esquema, que habíamos comentado antes de que para medir usábamos un sonómetro y que este sonómetro, ¿sí?, tiene que estar en una condición muy particular para poder hacer la medición. En este caso particular, si tenemos detrás de la pared una fuente fija y quisiéramos saber qué límite de emisión sonora ingresa, las dimensiones de la Ley 1540, en concordancia con las normas globales con las que se mide este tipo de cuestiones, hace referencia a que el sonómetro tiene que estar a un 1,5 metros de la fachada y a 1,2 metros del nivel del suelo. Bueno, y así para cada uno de los valores, los datos para cada uno de ellos. Otro tema interesante en la Ciudad de Buenos Aires es el mapa de ruido de la ciudad, que tiene distintas utilidades. Y nosotros acá las marcamos con verde y con rojo, habida cuenta de que, como vamos a comentar un poquito más adelante, esto es uno de los trabajos muy fuertes que viene desplegando la Defensoría desde, por lo menos con total firmeza desde el año 2015 para acá, es decir, de hace 5 años a full, diría tal vez un poquito más. En el sentido que la Ley 1540 ya decía en el año 2004 que el gobierno de la ciudad, es decir, que la administración tenía que desarrollar el mapa de ruido de la ciudad. Y esto la Defensoría, como veía que no se hacía de forma continua, comenzando con los reclamos, logramos, creemos nosotros que tuvimos bastante que ver con el tema, que por fin en el año 2018 la Ciudad de Buenos Aires tenga un mapa de ruido. Pero fíjense ustedes la utilidad de un mapa de ruido y para qué sirve un mapa de ruido.
En un principio sirve para mostrar o evaluar la superación de un valor límite, y por ello se lo llama muchas veces también mapa de conflicto, porque nos muestra dónde están los problemas. En segunda instancia, es conocer la situación acústica ambiental real en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires con respecto al ruido de tránsito automotor y ferroviario. Esto es muy importante, habida cuenta de que cuando hablamos de mapa de ruido en la ciudad, estamos haciendo referencia a cómo impacta el impacto de estas fuentes móviles. Como verán, que tenemos en verde, esto está en verde porque lo que hizo la ciudad hasta ahora es poder desarrollar esta información. Pero ahora tenemos un pequeño problemita que tiene que ver con algunas cositas que habíamos visto antes. Cuando nosotros estamos en casa descansando y pasa un auto con mucha música por nuestra vereda o pasan muchos autos, ¿sí? El ruido, esa potencia sonora, esas ondas mecánicas, tienen lamentablemente la facilidad de desplazarse en el aire y atravesar los vidrios de nuestras ventanas y las paredes de nuestras casas. Y lamentablemente, esa potencia sonora, si bien se va perdiendo a medida que se va alejando del emisor, ¿sí? Traspasa por una gran cantidad de metros nuestro domicilio y nos impacta verdaderamente. Por lo tanto, si bien en la Ciudad de Buenos Aires ya conocemos con bastante certeza qué es lo que pasa en la calle, tanto de día como de noche, no conocemos aún, porque el trabajo está incompleto, lo siguiente. Número de personas afectadas, molestias sonoras, alteración del sueño, en una zona dada. Es decir, cuando esas ondas mecánicas ingresan a los domicilios, ¿a cuánta gente impactan? Planificar y elaborar programas de prevención, control y corrección de la contaminación acústica con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. En este sentido decimos nosotros, cuando el gobierno de la ciudad avance un paso más, nosotros ya vamos a saber qué cantidad de personas están afectadas y en qué lugar de la ciudad está la problemática con mayor incidencia. Por eso, como política pública, el mapa de ruido es muy importante. No solo que cada gobierno local lo tenga disponible, sino que la población conozca de este derecho y que reclame para que se pueda mostrar, es decir, que nos muestren la realidad. Recordemos que el ruido no se ve, es un flagelo oculto que nos lastima mal, pero que como no lo vemos, especialmente muchas veces muchos funcionarios, no solo que hacen oídos sordos, sino que también hacen vistas sordas. Planificar y elaborar programas de prevención, control de la corrección y de la contaminación acústica con el fin de mejorar la calidad de vida de la población es lo que deberíamos saber una vez que conozcamos qué es lo que pasa en el lugar. Expresar relaciones costos-beneficios sobre las medidas correctoras o los modelos de lucha contra el ruido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar el tipo de pavimento? ¿O vamos a prohibir la circulación de la cantidad de colectivos? ¿O vamos a modificar la tecnología del colectivo? Es decir, ¿cómo resolvemos el problema? Y por otro lado, determinar los estándares de calidad acústica asociados a los límites de emisión e emisión establecidos en la ley 1540 y actualizar esto cada 5 años. Es decir, que el legislador de la ciudad, cuando aprobó la ley, tenía muy claro cuál era la problemática y dejó establecido cosas que son muy relevantes que lamentablemente todavía nosotros en la Ciudad de Buenos Aires no hemos logrado alcanzar todavía. Al día de hoy, como vamos a ver, tenemos el mapa de ruido que nos muestra la realidad del ruido ambiental en las calles de la ciudad. Para ello, los descriptores empleados son una serie de definiciones que tienen que ver con cosas técnicas y con respecto a normas internacionales, que son las que se han utilizado para el desarrollo de estos estudios, y el método de cálculo empleado tiene que ver con el método de cálculo francés, es decir, gente de avanzada en el mundo que ha desarrollado esta tecnología y con la cual se mide ruido en muchas partes del mundo. Es decir, que nuestros mapas de ruido se han hecho con las normas utilizadas en Francia. También disponible en la web del gobierno de la ciudad tenemos el mapa interactivo con su mapa de ruido, tanto para el periodo diurno como para el periodo nocturno.
y acá mostramos que se puede ampliar y observar con total claridad para cada una de las arterias de la ciudad de Buenos Aires lo que es el nivel de ruido en función de su definición por colores. Como observamos acá, estas manchas por las que estoy pasando el mouse ahora son las de 75-80 decibeles durante el día. Lamentablemente, las viviendas que se encuentran, especialmente los edificios que tanto de ellos hay en la ciudad de Buenos Aires, que se encuentran sobre los laterales de estas arterias, tienen la problemática de todos aquellos departamentos que están sobre el frente de la construcción y la parte más baja y media de estas construcciones, de que esas ondas mecánicas penetran dentro de su domicilio casi sin ningún tipo de prohibición, generando molestias muy, muy importantes. Bueno, en un principio esto es lo que decíamos nosotros. Conocemos lo que pasa en la calle, pero ahora necesitamos saber qué es lo que pasa dentro de nuestras viviendas para saber cuál es verdaderamente la gente que está afectada por la temática. Para el ruido nocturno también tenemos el planito hecho con la posibilidad de observar en cada caso la problemática que está viviendo cada zona. Y es muy interesante ver que hay algunas zonas que pasa el día a la noche y lamentablemente la potencia sonora casi no disminuye siendo de día o siendo de noche, generando esto una problemática muy seria para toda la gente que vive en estos lugares. En tal sentido decimos nosotros que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ranking de las ciudades más ruidosas, ya decían en el 2007 las autoridades gubernamentales de la ciudad lo siguiente. En el año 2007, el gobierno de la ciudad presentó su plan estratégico 2008-2012. Y fíjense lo que decía el mismo gobierno de la ciudad. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la cuarta ciudad más ruidosa del mundo, luego de Tokio, Nagasaki y Nueva York. Y el ruido que emite implica una seria afectación a la calidad de vida de sus habitantes. Bueno, esto era en el 2007 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya un problema muy, muy complejo respecto al ruido. En el año 2018, tal le comentamos, tenemos por primera vez la parte primera del mapa de ruido. Y en el interín se han hecho una serie de obras muy importantes, y más allá de discutir si tienen que ver con un gusto particular del gobernante de turno o si realmente fue una cosa pensada desde el punto de vista del impacto acústico, tenemos que nombrar algunas de las obras de infraestructura que se han hecho en la ciudad y que de alguna manera vienen ayudando a la problemática del ruido. Una de ellas es la temática del Metrobús. Y vuelvo a repetir, voy a hacer referencia a una serie de obras en particular desde el punto de vista ambiental, y no me quiero meter en la parte política, pues no es nuestro metir el tema. Estamos hablando de qué pasó con el desarrollo de la obra. Una obra de relevante efecto ambiental, en la que se generaron muchas cuestiones cuando se fue a realizar la construcción, pero después, una vez en funcionamiento, desde el punto de vista del impacto ambiental, fue una solución muy, muy buena. Especialmente para todas esas calles del microcentro donde se sacaron la circulación de los colectivos. Estamos hablando del microcentro de viviendas con mucha antigüedad y que las vibraciones y el ruido no solo ponían en riesgo la parte de las bases de los edificios, sino la problemática del ruido era muy violento. Esto de concentrar la temática sobre la avenida 9 de Julio con el Metrobús fue realmente un acierto desde el punto de vista del impacto sonoro. Después vuelvo a repetir, la política no es metida en nuestra incumbencia en la charla de hoy. Y por ello, esto podemos nombrarlo, aunque no fue una obra salida de esto de conocer lo que pasa a través de la ley 1540, sino que fue una obra hecha por otro motivo, pero que impactó positivamente sobre lo ambiental. Otra cosa que entendemos que resultó de una valía muy relevante, vuelvo a repetir, desde el punto de vista del impacto acústico, es esto de prohibir la circulación de vehículos en muchos lugares del microcentro. Esto que generó un caos, por toda la gente en el microcentro trabaja mucha gente, había mucho movimiento de vehículos, etcétera, etcétera. Pero también tenemos la zona más antigua de la ciudad, que
muchas construcciones que son patrimonio histórico se veían con riesgo de colapso, por el tema de las vibraciones fundamentalmente. En este sentido, con el transcurso del tiempo y que la población se fue acomodando a no meter el auto en el microcentro, terminó ayudando desde el punto de vista del impacto ambiental, especialmente en toda esa área, de una forma muy, muy relevante por lo positivo. Otra obra que todavía no se alcanza a entender la magnitud de la problemática ambiental que va a traer tiene que ver con el Paseo del Bajo. Es una obra que recién se está terminando algunas cuestiones y que con la pandemia hasta mucha gente que vive en la ciudad de Buenos Aires no sabe ni que está hecho ni que existe esa obra, y que desde el punto de vista de poder canalizar el transporte de cargas por un lado y el transporte vehicular por otro, generando espacios verdes nuevos, realmente también desde el punto de vista ambiental es una cosa muy interesante. Otra cosa que parece sonsa, pero que realmente ayuda mucho, aunque todos los vecinos nos oponemos porque ya casi no hay lugar donde estacionar en la ciudad de Buenos Aires, esto de copiar en algunas cuestiones a ciudades europeas donde se ponen las mesas en la calle con plantitas y con luces. Bueno, realmente en la ciudad de a poquitito viene cada vez usándose más, y evidentemente esto de poder compartir el espacio público y sacar autos estacionados también ayuda de una manera muy importante. Vuelvo a repetir, siempre lo hablo desde el punto de vista del impacto ambiental. En tal sentido vemos que en la ciudad de Buenos Aires se vienen haciendo una serie de cuestiones en obras y se viene trabajando desde el punto de vista de la parte normativa, pero también tenemos que decir que resta mucho por hacer todavía. Fundamentalmente con el tema del mapa de ruido, para que nos defina cómo está la ciudad y a partir de allí sí encarar una serie de obras que sean consecuencia de esa mirada conceptual de la ciudad y no por un capricho del gobernante que quiera hacer cual o determinada obra. Roles y acciones de la Defensoría del Pueblo en la ciudad en estas cuestiones. Acá lo que nombramos en el artículo 13 de la ley número 13 en la ciudad de Buenos Aires, que establece cuáles son las funciones y las capacidades que tiene el Defensor del Pueblo, y que son muchas y que yo voy a hacer referencia solamente a muy poquitas de ellas para no aburrir a la audiencia. En este sentido, en el cumplimiento de sus funciones, el Defensor del Pueblo puede solicitar vista de expedientes, informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil a los efectos de la investigación, aun aquellos clasificados como reservados o secretos, sin violar el carácter de estos últimos. También puede el defensor ordenar la realización de estudios, pericias y la producción de toda otra medida probatoria conducente al esclarecimiento de una investigación. Puede también fijar plazos para la remisión de informes y antecedentes para la realización de estas diligencias. Puede ejercer la iniciativa legislativa, esta cosa que es tan importante, y puede proponer la modificación o sustitución de normas y criterios administrativos, entre otras cuestiones. Pero a su vez el artículo 36, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, lo autorizó a lo siguiente: con motivo de sus investigaciones, el Defensor del Pueblo puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorio de los deberes de funcionarios y propuestas para la adopción de nuevas medidas. Estas recomendaciones, si bien no son vinculantes, pero si dentro del plazo fijado la autoridad administrativa afectada no produce una medida adecuada o no informa las razones que estime para no adoptarla, el Defensor del Pueblo puede poner en conocimiento al ministro o secretario del área o de la máxima autoridad de la entidad involucrada los antecedentes del asunto y las recomendaciones propuestas. En este sentido decimos, cuando el defensor firma una recomendación, no es vinculante, pero ojo, que si llegara a pasar algo, siendo que el funcionario fue advertido y no hizo nada en consecuencia, desde el punto de vista legal, ese funcionario también se va a encontrar en una situación muy, muy compleja. Con estas potestades que hemos mostrado, algunas de ellas, del Defensor del Pueblo, nosotros como técnicos en el área de ambiente, usamos todas esas prerrogativas que tiene el defensor para hacer nuestro trabajo. Tratamos de hacer algo
realmente con fuerza, con inteligencia, de modo que cuando esto le llega al defensor, tenga la capacidad y la bondad de poderlo firmar, ¿no? Porque en definitiva es un órgano unipersonal. Entonces, todo lo que hacemos nosotros, el defensor lo analiza con su grupo de gente y establece si es o no competente su firma en el tema. Por lo tanto, las tareas que hacemos nosotros las hacemos en base a todo eso que dijimos que puede exigir el defensor, por eso pedimos informe, por eso hacemos investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto al ruido urbano y de la contaminación acústica, las líneas de trabajo de nuestra Oficina de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de las cuestiones que hablamos acá únicamente porque trabajamos otras temáticas ambientales, nuestra línea de trabajo es de dos grandes grupos. Lo que es atención y gestión de denuncias vecinales por tema de ruidos y vibraciones provenientes de lo que regularmente cae como denuncia o reclamo en la Defensoría. Recitales en estadios y en espacio público, transporte subterráneo y ferroviario, ya sea por ruidos o por vibraciones, obras de infraestructura que hace el mismo gobierno de la ciudad, u obras edilicias que hacen empresas privadas, transporte público automotor de pasajeros, los benditos colectivos, del cual todo el mundo habla cuando hay ruido de fuentes móviles en cuestión, el transporte de cargas, también un tema muy complejo en la ciudad de Buenos Aires por la antigüedad de la flota, las voces humanas en vía pública y en locales de actividades varias, con sus equipos de refrigeración y otras que tanto daño le hacen a los vecinos linderos, los generadores de electricidad en vía pública, un caos en los últimos años en la ciudad con esto de los cortes energéticos y con la existencia de estos inmensos camiones en la vía pública para poder generar electricidad que no alcanzaba para el vecindario. Barreras automáticas en pasos a nivel ferroviario, es un poquito el tema que vamos a hablar ahora, y murgas, comparsas y mascotas, fundamentalmente en el espacio público. Y después, como decíamos, en función de las potestades del defensor, tenemos algunos temas que llevamos de oficio, es decir, que lo hacemos sin que haya un reclamo de por medio. Y en esto lleva la cabecera la ley 1540 con el mapa de ruido, que desde el año 2015 y de forma insistente venimos trabajando en esto de controlar el avance del Ejecutivo y tratar de pedir de que este avance sea lo más rápido posible. Y en este momento otra temática que estamos trabajando de tema de oficio tiene que ver con las señales acústicas en barreras automáticas ferroviarias. Recordemos que el sistema de ferrocarriles es un sistema de transporte público que depende del ámbito de la nación, pero tenemos la problemática que con las señales acústicas, ¿sí?, que son fuentes fijas, tenemos gente que termina siendo muy impactado por los niveles sonoros que generan. Y en este sentido, lo que estamos trabajando es con la revisión de las normas CETOP 7 del 81, son unas normas que rigen en todo el ámbito de nuestro país y que respecto de las barreras automáticas y sus señales sonoras son idénticas para todo el ámbito de la nación, ya sea en regiones que son urbanas o en sectores que no están urbanizadas, la normativa es exactamente igual. Es una norma que tiene 40 años de antigüedad y que nosotros hemos encontrado una serie de falencias en la misma y con la que estamos trabajando para la idea de otra de las cosas que hacemos en el organismo de formar mesas de trabajo para poder llegar a algún acuerdo con las autoridades competentes y tratar de darle una posible solución a la problemática en el tema. Para finalizar, les quería compartir un poco la bibliografía que hemos utilizado para la exposición. Esta bibliografía que cuenta con los documentos de la OMS, de las cuales hablamos anteriormente, y también tiene 3 resoluciones firmadas por el Defensor del Pueblo, 2 de ellas en este año, una de ellas que tiene tan solo una semana de ser firmada, a los efectos de que todas aquellas personas que trabajan en Defensoría del Pueblo en nuestro país tengan la posibilidad de ver el desarrollo de una resolución como trabajamos estas temáticas en la Ciudad de Buenos Aires, con la idea de que
les pueda servir de ayuda para poder desarrollar tareas similares en cada uno de sus distritos. En el link que está acá disponible, al igual que la presentación, que me imagino que si la piden a los organizadores del evento se la pasarán, acá tienen en este Drive, tienen todos los documentos ya disponibles para no tener que andar buscando en Google absolutamente nada. Bueno, un poquito esto era la presentación, muchas gracias por su atención. Acá tienen los datos nuestros para cualquier duda o consulta que quieran hacer. Estamos a disposición, tanto yo como mis compañeros y Hernán, que está a cargo de la jefatura del área de ambiente, nos ponemos a su disposición como Defensoría del Pueblo para ayudarlos en todas sus necesidades. Resta ahora, si hubiera algún interesado en hacer algún tipo de consulta, bueno, tratar de responder. Así que en un principio, Mariana, yo con esto termino la exposición y quedo disponible por si hay alguna pregunta para hacer. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. La verdad que fue muy clara tu exposición. Acá todos los comentarios son en ese sentido. Si quieren, pueden hacer preguntas, tanto por Facebook como por el chat del Zoom. Teníamos algunas preguntas que tienen que ver con el trabajo, con los materiales. Nosotros lo que hicimos fue bajar todos los materiales que estaban en el link del Drive que nos envió Hernán, los bajamos a todos los PDF y ya los subimos así directamente en formato PDF en el aula Coepio. También en el aula Coepio está la consigna del trabajo final, que consiste en el desarrollo en no más de 4 páginas de cuáles son los espacios verdes urbanos en las localidades en las cuales habitan o en las cuales trabajan las personas que están participando del curso. El interés de los docentes es un poco conocer justamente la realidad de los espacios urbanos a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, porque sabemos que aquí, los espacios verdes urbanos, perdón, porque sabemos que en este curso están participando personas de varios países y comunidades latinoamericanas. Bueno, acá alguna de las... Sí, Hernán. Sí, yo quería hacer un comentario a la exposición de Antonio para que nuestros interlocutores entiendan por lo menos una de las tensiones a las que uno se ve sometido cuando trabaja en una Defensoría del Pueblo como la de la Ciudad de Buenos Aires. Porque por un lado, nosotros funcionamos, digámoslo así, como si fuéramos la guardia de un hospital, ¿verdad? Es decir, nos llegan los reclamos, las denuncias de los vecinos, y obviamente nuestra prioridad es atender la demanda del vecino. Es como estar, digamos, en la guardia del hospital y llega una persona que tuvo un accidente, o llega una persona que está enferma, o viene alguien con un chico, etc. Y uno tiene que atender esa demanda inmediata del vecino, en el caso del ruido, por ejemplo, porque no se puede sobrevivir, sobre todo en condiciones de pandemia, ¿no es cierto?, y de aislamiento social o cuarentena, si uno tiene un señor que viola todas las reglas de convivencia, no cumple con las normas vigentes, y resulta que tiene motores funcionando 18 horas por día al lado del dormitorio de una familia. Esto que parece un tema menor no es un tema menor, esto ocurre con mucha frecuencia, y estas demandas nosotros tenemos que atenderlas, no a pesar de que son casos individuales, sino precisamente porque son casos individuales, porque detrás hay personas afectadas y nosotros nos sentimos, por razones personales y por mandato legal, corresponsables de las necesidades de esa persona. Ahora, esto está en tensión ¿con qué? Con que al mismo tiempo, por la formación y la capacitación del equipo que ahora me toca encabezar a mí, nosotros tenemos conciencia de que hay problemáticas macro de tipo ambiental que no se resuelven por acumulación de casos individuales. Es decir, si
Antonio habló extensamente y con una enorme claridad sobre el mapa del ruido. Uno no va a corregir el mapa de ruido de una de las ciudades más ruidosas del mundo atendiendo casos individuales. Los casos individuales hay que atenderlos, la guardia del hospital, digamos, hay que atenderla, pero al mismo tiempo hay que trabajar duramente, con un enorme rigor técnico, sobre el problema de los distintos niveles o distintas capas de este mapa de ruido, porque si no hay una concepción estratégica, una concepción macro sobre la problemática del ruido, la acumulación de casos individuales nunca va a resolver que Buenos Aires es una de las ciudades más ruidosas del mundo, aunque tenga una normativa ambiental de avanzada. Y esto mismo nos puede ocurrir, por darles otro ejemplo, del que vamos a hablar con Antonio Brailovsky de acá a 15 días, es el tema de la biodiversidad. Nosotros nos podemos meter con la problemática de una plaza, de otra plaza, de un espacio verde, de otro espacio verde, pero la defensa de la biodiversidad como una necesidad estratégica de defensa de la vida en una ciudad es algo que no se va a resolver atendiendo el caso puntual de este vecino que nos denuncia que en tal plaza, en tal parque o en tal paseo ocurre X cosa. Vamos, hacemos el expediente, nos ocupamos de la X cosa, tratamos de resolverlo en ese parque y en esa plaza, pero al mismo tiempo el equipo, con otros profesionales como Antonio, se van a tener que ocupar de problemáticas macro, como por ejemplo la biodiversidad. Y entonces estamos todo el tiempo yendo de una cosa a la otra, y si bien por un lado es una tensión, al mismo tiempo es muy satisfactorio porque una cosa alimenta a la otra. Y esto hace que a veces nuestro trabajo sea, por un lado, muy arduo y por otro lado, realmente muy satisfactorio, ¿no? Pero quería aclarar eso para que no se confunda, digamos, nuestra exigencia técnica con, por ahí, una postergación de la problemática de los vecinos, ¿no? Bueno, Sí, comparto todo. Bueno, muchas gracias, Hernán, por la aclaración. Acá ya hay algunas preguntas. Una pregunta que proviene de que la enviaron por mail, de Graciela Zabaleta, dice: muchas gracias por la presentación, y si existe alguna experiencia sobre contaminación ambiental por químicos y también sonora y vibraciones por parte de las imprentas. ¿Existe alguna intervención defensorial al respecto? Si hablamos de químicos y por imprenta, honestamente no lo tengo presente, pero digamos, cuando hablamos de químicos, ya estamos ampliando la problemática, porque bien podríamos hablar, si hacemos referencia de químicos, a la problemática de hidrocarburos, donde hay chiquicientas problemáticas, ¿no? Pero no particularmente con una imprenta en particular. Lo que recuerdo así vagamente respecto de imprenta es la problemática así de el funcionamiento de las máquinas sin las zapatas que corresponden y digamos el tema de que más que nada que son vibraciones más que ruido. Pero bueno, no es que porque sea vibración molesta menos que el ruido, sino todo lo contrario, ¿no? Pero particularmente en este momento no estamos trabajando en el organismo, digamos así, con un vecino que tenga problemas con una industria o con una actividad en el rubro de la imprenta. Bueno, otra pregunta es con respecto a las denuncias vecinales y a la convivencia pacífica. ¿Cómo se podría solucionar la molestia, a veces muy intensa, que provoca el ladrido de perros? En nuestra defensoría es un tema recurrente por ahí, el tema de vecinos que tienen muchos perros, muchos animales y generan... Sí, tiene que ver, ahí en todo caso, después me va a apoyar Hernán un poquito con el tema. Acá estamos hablando de un tema que es complejo también, que es la problemática entre vecinos. Cuando la problemática es entre vecinos, aún habiendo ruido ambiental, el tema todavía es más complejo de resolver. Y con esto que decíamos anteriormente, ¿no? El ruido, para mí, algún ruido puede ser interesante, como la dueña de la mascota, y para el que vive de la pared para el costado, ese ruido es insoportable. Entonces ahí la temática, entiendo, Hernán, que lo que aplicamos nosotros en esto es el tema de la mediación, en la que trabajamos muy fuerte también en el organismo, y para lo cual, como Hernán es el que maneja el tema de lo que es
temática de mediación en esto. No sé si querés agregar algo, Hernán, pero normalmente utilizamos ese tipo de actividad que también es muy importante. A ver, aclaremos. Por un lado, lo primero que hay que dejar claro es que la ciudad de Buenos Aires es, por decirlo así, una ciudad muy perrera. En la ciudad de Buenos Aires hay mucho perro, a los porteños nos gustan mucho los perros, la ciudad está llena de perros. Y desde, yo diría, varias generaciones de gobernantes en la ciudad de Buenos Aires hubo clara conciencia de esto y tenemos una ley acerca de la tenencia responsable de mascotas, etcétera, que regula los aspectos regulables en materia de tenencia responsable de mascotas. Ahora, hay aspectos que, como sugirió en un momento Antonio, están fuera de las regulaciones posibles. Que un perro ladre, por ejemplo, mucho o poco, no está penado por ninguna norma. No puede ser calificado de delito o de contravención que un perro ladre mucho o que ladre un poco más agudo, un poco más ronco, porque realmente es muy difícil pensar que eso pueda ser regulado y normatizado en una contravención o en una ley, digamos, de tipo penal, sino contravencional. De modo que en general esta clase de problemas se orientan hacia los problemas convivenciales. ¿Por qué? Porque el problema no es el perro, el problema siempre es el dueño del perro. Entonces lo que hay que hacer es juntar a las dos personas, al dueño del perro y a la persona afectada, y muchas veces lo que termina pasando es que uno descubre que ese perro que ladraba era un perro abandonado, un perro maltratado, un perro que quedaba en un balcón al sol, sin agua, sin sombra, sin comida, durante 8, 10, 12 horas que la familia se iba de la casa, y el perro aullaba de desesperación. A veces pasa eso, a veces no. Y esto como un ejemplo, no es que siempre pasa eso. Entonces, normalmente estos casos se suelen canalizar con bastante éxito a través del Consejo de Mediación que tiene la Defensoría del Pueblo, que realiza una gran cantidad de mediaciones y con un alto nivel de éxito, la verdad. Ese es el camino por el que lo encaramos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Hernán. Otra pregunta que surge del Zoom es que pudiera repetirnos, Antonio, cuál es la gravedad de los efectos de los ruidos molestos que afectan directamente a la salud de las personas. Bueno, como digamos, en esto somos repetidores de lo que ha estudiado y que ha definido la Organización Mundial de la Salud. Vuelvo a repetir, ya lo dijeron ustedes, yo soy ingeniero, no soy médico, pero hay una serie de comprobaciones que ya tienen conocimiento a nivel global y tiene que ver con un montón de cuestiones, con disturbios, con problemas de atención, con la imposibilidad de descanso, con tinnitus, es decir, hay una serie de enfermedades y que tienen que ver también por el formato del organismo de la persona que sufre el problema y la potencia sonora con la cual es impactado. O sea que no todas las personas los afecta por igual una misma problemática. Eso ocurre con cualquier otra cuestión en el ámbito de salud. Digamos que para ser honestos en estas cuestiones y ver verdaderamente el efecto particular sobre cada una de las problemáticas, yo recomendaría a quien hizo la pregunta que no deje de mirar lo que dice la Organización Mundial de la Salud, porque para cada una de esas enfermedades explica perfectamente cuál es la problemática, cuál es el grado de impacto con la que el ruido genera esta problemática. Así que yo recomendaría, no quisiera meterme en temas médicos porque no es mi especialidad. Bueno, perfecto. Esa era una pregunta hecha por María Ica desde Rapa Nui. Quería nombrarla porque no le había agradecido. Otra pregunta que tenemos, esta viene desde el Facebook, es de Claudia Zuleya Vidal, que pregunta ¿cómo hacer para mitigar el ruido urbano, además de los ejemplos que usted ha mostrado en la diapositiva pertenecientes a proyectos que ustedes están llevando a cabo?
Bueno, nosotros hemos encontrado, analizando esta problemática, distintas alternativas y que tienen que ver desde, bueno, la problemática es muy seria. Primero, si hablamos del tema de los colectivos, el tema de los colectivos también no es lo mismo la tecnología de las unidades que utilizamos en nuestro país que las unidades que se utilizan en otros países, donde ya el consumo o la quema de combustibles fósiles ya es una cosa que está terminando de ser obsoleta, si ya no se usa. Entonces, digamos, la modificación de la tecnología de la unidad colectivo ayudarían mucho a minimizar ese ruido. Otro problema que tenemos nosotros, por ejemplo, es el mal diseño de la parada del colectivo. Entonces, muchas veces, un mal diseño de la parada del colectivo, ¿sí?, genera sobre un grupo de personas una problemática muy específica, siendo que la movilidad de esa parada hacia otro lugar, en la cercanía, ya resuelve un poco la problemática. Respecto de lo que es el continuo tránsito, la calidad del asfalto también es muy relevante, porque hay mucha tecnología en esto, pero nosotros seguimos usando el viejo y peludo sistema de toda la vida de usar lo que sobra de la destilación del petróleo, en vez de utilizar compuestos más modernos con otros componentes que hacen que cuando ruedan las ruedas de los vehículos generan una trascendencia de ruido menor. Hay muchas cuestiones que se pueden aplicar en el tema, pero tiene que ver también con la cantidad de unidades que nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires y reclamos, de los cuales una de las resoluciones de este año tiene que ver con un vecino que tenía el problema que sobre enfrente de su casa pasan 10 líneas de colectivo. Es imposible, en el nivel de ruido que tiene esa gente durante el día y la noche, es muy impresionante. Entonces hay posibilidades donde se puede minimizar. Y bueno, si observan la resolución, nosotros le ponemos al Poder Ejecutivo algunas de las herramientas que se podrían utilizar para resolver esta cuestión que tiene que ver con esto, ¿no? Readecuar las paradas, tratar de ver cómo se puede ayudar a las empresas a que cambien la tecnología, modificar el tipo de asfalto, la reubicación del sentido de circulación a las calles por las que van estas 10 líneas colectivas, que en vez de 10 sean 6. Hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto. Yo quería hacer un agregado a lo que dijo Antonio, y es que en la ciudad Antonio dedicó bastante tiempo a explicarles la organización político-administrativa de la Argentina, ¿no? Una ciudad como la de Buenos Aires, el Estado Nacional, los estados provinciales, después los estados municipales, etc. Entonces, ¿qué pasa? Esto a veces produce resultados paradojales y ambivalentes. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el transporte público de colectivos, que es de una extraordinaria importancia, no está bajo la regulación directa en todos sus aspectos de la misma ciudad. Entonces, tenemos una ciudad con una normativa ambiental, como dijo Antonio, realmente avanzada, pero el poder de la ciudad de Buenos Aires sobre los colectivos que transitan por ella no es un poder completo, porque muchas de esas líneas de colectivos arrancan, comienzan en terminales que están en provincia, es decir, en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, en municipios vecinos, cruzan la ciudad y tienen terminal en otro municipio. Entonces a veces atraviesan, pasan por un municipio, pasan por otro, entran a la ciudad y pasan por otros 2 municipios. Entonces el sistema de transporte no lo maneja ninguno de estos municipios, tiene una reglamentación de tipo nacional. Y desgraciadamente la articulación interjurisdiccional en la Argentina, y particularmente en el caso del transporte, es muy deficitaria. De hecho, Antonio es el que más trabajó sobre esta recomendación que el Defensor del Pueblo firmó la semana pasada, y buena parte del problema estaba en que las barreras de los pasos a nivel de los trenes que cruzan la ciudad, las alarmas de esas barreras dependen del sistema de ferrocarriles a nivel nacional, pero vuelven locos a los vecinos que viven en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, había una vieja norma que Antonio estudió hace 40 años que preveía que la jurisdicción local urbana pudiera ajustar la campanilla o la alarma del tren. Ahora, esto no se hizo en 40 años, ¿se dan cuenta?
Bueno, esto nos pasa con muchas cosas. Por eso la Defensoría es propensa a convocar a mesas de trabajo y consenso, en las cuales, usando el paraguas, digámoslo así, neutral o equidistante de la Defensoría, conseguimos que se sienten en una mesa empresas de servicios públicos, representantes de otras jurisdicciones con nuestra propia jurisdicción, y articular normas o buenas prácticas para tener un sistema de control y de funcionamiento un poco más armónico del que tenemos ahora. Bueno, muchas gracias, Hernán. Otra pregunta, acá hay varias preguntas en relación a lo mismo, de Silvia Dini, de Adriano Arach, y había otra más que le hicieron antes, y que es en relación a el arbolado urbano y la contaminación sonora. Acá preguntan si la vegetación disminuye los ruidos, en qué relación hay entre eso y la falta de vegetación que hay en este momento, digamos, con el crecimiento de las ciudades también, ¿no? Bueno, ahí podríamos decir varias cosas. Digo, si sobre la vereda esta vecina, la cual nombrábamos recién, por la que pasan 10 líneas de colectivos, que ya hay árboles, triplicáramos la cantidad de árboles, el problema de la vecina sigue siendo exactamente el mismo. Si triplicamos la cantidad de árboles, el problema de ruido es igual. Tendríamos otras ganancias ambientales, pero no particularmente respecto a lo que es la contaminación acústica. Respecto de la vegetación en la ciudad, sí es muy importante, particularmente en la ciudad, porque la cantidad de metros cuadrados que disponemos por habitante es muy pequeña, por lo tanto, cada vez que tenemos posibilidad de generar un espacio verde, todo eso beneficia a toda la temática ambiental, incluyendo ruidos, incluyendo las demás cuestiones. Ahora, vuelvo a repetir, si la barrera de árboles puesta en esta vereda en la que pasan 10 líneas de colectivos, poner el doble o el triple no le hace absolutamente nada, lamentablemente. Así que no sirve como barrera, lamentablemente. Vuelvo a repetir, aumentar el arbolado público urbano es otra de nuestras luchas de toda la vida, pero porque tiene otro tipo de ganancias ambientales y no lamentablemente en esta en particular. Bueno, perfecto, muy clara la respuesta. Después otra pregunta es cómo se podría solucionar la problemática sobre ruidos provocados por motos y autos con escape libre o con escape modificado. Bueno, es una pregunta compleja, pero que tiene una primera respuesta que tiene que ver con la fiscalización y control que tiene que hacer el Estado. Siempre vamos a encontrar a la persona que incumple las leyes, pero si el Estado tuviera la posibilidad de estar, digamos, con más fuerza en la calle, parando a esa persona y exigiéndole que cumpla con la normativa, tendríamos una posibilidad. Pero bueno, lamentablemente nosotros, particularmente los argentinos, no somos muy apegados a las normas, lamentablemente. Y muchas veces, por desconocimiento, mucha gente hace un montón de cosas, no por maldad, simplemente por ser ignorante en la temática. Pero en ese caso también la función del Estado es muy importante en cuanto a informar en tiempo y forma respecto a las cosas. Pero terminamos diciendo nosotros siempre que explicar esto para darle cada vez más cultura a nuestra gente es muy importante, pero también desde el punto de vista de la falta de fiscalización y control ayuda a que esto tarde mucho más en resolverse, lamentablemente. Las normas, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires para esto están todas, es decir, se podría resolver. El tema es la cantidad de gente que tendríamos que tener haciendo la fiscalización y control de estas normas en la vía pública. Bueno, muchas gracias. La verdad que quedan muchas preguntas que son sobre cuestiones muy puntuales, que a lo mejor van a encontrar la respuesta en algunos de los materiales de lectura que has pasado a Hernán, si no podrían ser, bueno, preguntas que pueden ser resueltas, digamos, en las posteriores clases también.
o te las podemos también enviar por mail, pero son preguntas muy puntuales y me parece que ya a juzgar por el horario podríamos ir cerrando, diciendo, no sé si querés hacer un cierre, Antonio, o si directamente pasamos a dar la información del aula y de dónde está el material para aquellas personas que preguntaron y sobre la clase siguiente. Bueno, yo en un principio agradezco a ustedes esta posibilidad que nos dan de poder participar y poder comentar algunas cositas. Y también tengo la obligación de decir que esto también es un poco misión de cada uno de nosotros, tratar de modificar la realidad, cada uno en la posibilidad que pueda. Y nosotros, desde el organismo, hemos tenido mucha suerte en conseguir, le llamo suerte al resultado de nuestro trabajo. Hemos podido obtener muchas cosas. A veces no hay que asustarse por la magnitud del problema, sino juntarse y empezar a trabajar porque se logran resultados. Así que yo los invito a todos los que tienen cuestiones pendientes con el tema ruido, que siempre hay algo que se puede hacer. Y bueno, nosotros desde nuestro organismo estamos para ayudarlos. Así que en la medida que podamos, pueden contar con nosotros para ello. Bueno, perfecto. En los PDF está registrado el mail tanto de Antonio como el mail de Hernán para que ustedes puedan ponerse en contacto y formular las consultas que quieran consultar. Desde la Fundación Coepio también no nos queda más que agradecerles por esta posibilidad, agradecer a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agradecer al Instituto Latinoamericano del Ombudsman y a la Alianza Global del Ombudsperson Local, que son organizadores de este curso, recordarles a todas las personas que participan que la clase del lunes que viene se va a posponer por una semana más y se va a dar el lunes 19 de octubre. En esa oportunidad vamos a escuchar a Hernán Invernici y a Elio Brailovsky para hablar sobre biodiversidad en espacios verdes urbanos y zoonosis. De decirles que en el aula virtual está la información acerca del trabajo final, que ya estuve ahí en el chat especificando algunas de las cuestiones. Son 4 páginas sobre experiencias de espacios verdes urbanos en las localidades en las cuales ustedes viven o trabajan. Es para que los docentes puedan conocer acerca de sus comunidades, ya que nos acompañan en este curso personas de comunidades de toda Latinoamérica. Por cualquier consulta pueden comunicarse a través de las redes sociales de la Fundación y también por un mail, específicamente fundacioncoepio@gmail.com, y las consultas y las dudas serán evacuadas. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos entonces de acá a exactamente 14 días. Gracias. Bueno, Gracias a todos. a todos. Gracias. Chao, chao, gracias.